Hoy estamos con Juan Manuel López, líder de la coalición cívica. Él es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y además presidente del bloque de la coalición cívica, y está con nosotros para analizar sobre todo el fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tal, Juan Manuel? Gracias por ¿Qué estar. tal? A vos, muchas gracias. ¿Cómo recibiste este fallo? ¿Qué te pareció? ¿Cómo impacta en el escenario político de la Argentina? Yo lo recibí con tranquilidad, tratando digamos, de no exaltarme, porque sé que es una noticia muy contundente, muy relevante, que a mucha gente la pone muy contenta, a mucha gente la enoja porque es seguidora de Cristina Kirchner, a algunas personas por ahí les es indiferente. En su momento me impactó más la condena en el 2022, cuando incluso Cristina creo que estaba mucho más exaltada en aquel momento que hoy. Una vez que hubo condena, esto iba a pasar. No sabíamos cuándo. Más tarde, más temprano, creo que iba a pasar. Hay algo que a mí me parece que incluso en aquel momento a ella la impactó mucho, que es por qué fue vicepresidenta Cristina Kirchner. Cristina Kirchner fue vicepresidenta sin una agenda de reforma, sin una agenda económica, delegó el poder al principio, o al menos supuestamente, en Alberto Fernández, pero tuvo una agenda judicial que la manejó desde el Senado, como presidenta del Senado. Empezó tratando de hacer una reforma judicial, que era crear un montón de jueces nuevos para poner los sellos a los jueces nuevos y diluir el poder de los jueces viejos, reformar el Ministerio Público, que son los fiscales, ampliar la corte, sacar las querellas de los organismos anticorrupción o de control que habían impulsado juicios por corrupción en la justicia, y le salió mal, le salió muy mal. De hecho, sacó una media sanción para ampliar la corte. Nuestro rol en la Cámara de Diputados en esos 4 años del gobierno de Alberto Fernández fue impedir que ella cambie el sistema constitucional, lo subvierta, y además al final de todo el último año, en el 2023, en enero, le inició un juicio político a la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte no había detenido este juicio por el que fue condenada. Ella había en el 2019 intentado un recurso ante la Corte para que se frene el juicio. El juicio a fines de 2019 empezó y transcurrió, les diría, casi como una ciudadana común, con muchos más privilegios, con muchas más ventajas. Por supuesto, un delincuente común, qué sé yo, va preso mucho más fácil. Ella tardó mucho tiempo, pero ahí fue como me parece que se destrabó todo. Y sí, el fallo es contundente porque le dice: señora, usted ya no merece más revisiones su caso. Ya fue revisado por la Cámara de Casación, usted ahí planteó todo, se le contestó, tuvo todas las garantías y esto ya terminó. Fue rápido, porque fueron 3 meses, ¿no? Desde que se inicia el proceso. En marzo se va iniciando el proceso, 40 y pico días hábiles, una rapidez inusual para la Corte, para resolverlo. ¿No te hace ruido esto? Bueno, me hace ruido si lo comparamos con el pasado, pero esta es otra Corte. Efectivamente, esto que yo te decía, el juicio en la parte, digamos, normal terminó a fin del año pasado, llegó a la Corte en marzo y estamos en junio. Bueno, resolvió rápido. Hay un caso, si queremos comparar, ¿no? Que yo compararía, que es el de Carlos Menem, porque es el único expresidente en una situación Sí, más o menos similar. absolutamente, sí, sí. Por haber sido tantos años presidente, un Y expresidente los dos poderoso. los dos con mucho poder, ¿no? Exactamente, los dos con mucho tiempo en el poder y con mucho poder cuando tuvieron el poder. La diferencia por ahí entre Menem y Cristina es que él no se peleó de una manera tan abierta contra la justicia, no intentó doblegar la justicia. Son distintas formas de plantarse en la vida, son muy Así distintos. es, y no digo que hable esto mejor de Menem No. que de Kirchner, sino nada, de otra manera. También hubo cosas, bueno, ya es otra historia. En ese caso la Corte demoró casi una eternidad. De hecho, Carlos Menem murió siendo senador de la Nación con fueros y no siendo, digamos, no yendo a prisión, salvo unos meses en el año 2000 por una prisión preventiva. Esto es muy distinto, esto ya es una condena firme, donde ella va a tener que cumplir. Sí hace cierto ruido si lo comparo con esa situación, pero al mismo tiempo me parece saludable que los plazos de la Corte no sean esos de otra época, tan extensos, donde no entendíamos por qué algunos tenían la suerte de que sus expedientes durmieran por años. ¿Por qué cambió la Corte, pensás? ¿Por qué esta Corte lo hace rápidamente en 3 meses?
porque había, yo creo que bastante incertidumbre respecto de la situación de Cristina. La Corte ya había tratado esto, como te decía, en el 2019 había ido revisando algunas cosas del juicio, Sí. y esta es una expresidenta con más procesos judiciales pendientes. O sea, este no es el único. Este es el que se produjo el juicio, fue condenada y todo fue confirmado. Pero tiene pendiente Otesuri y los Sauces, tiene pendiente la causa de los cuadernos, que ojalá se haga ese juicio, porque ahí no está solo Cristina Kirchner, hay mucha más gente. Tiene pendiente memorándum con Irán, está la ruta del dinero acá, que tuvo algunas novedades últimamente, confirmación de la sentencia contra Lázaro Báez y todos los demás, y tiene pendiente un tramo que es investigar el rol de ella. Creo que es, no sé, es saludable que después de tantas elecciones, tuvo toda la participación democrática que un ciudadano o que un político puede tener. Cristina fue candidata a todo lo que se nos pueda ocurrir. Cristina lo que dice es que es el poder económico, ¿no? Y lo nombra a Milei como el títere de ese poder económico, ¿no? Y que sucede esto que sucede porque el poder económico va en contra de ella. Sí, ella es bastante condescendiente con Milei. Yo creo que Milei intentó que esto no suceda. Me parece que lo intentó con ficha limpia. De eso fui testigo directo en noviembre del 2024, cuando faltaron 10 diputados del oficialismo, 8 de la Libertad Avanza, 2 del PRO, que no dieron quórum, y nosotros expusimos esa situación, y no es grato hacerlo. A mí me tocó hablar muy fuerte en esa sesión y acusarlos, y uno se siente a veces que queda en el medio de dos fuerzas muy poderosas, digamos, del kirchnerismo y de la Libertad Avanza, pero creo que logramos exponer ese acuerdo. Después hicieron de cuenta que no había acuerdo y tramitó ficha limpia en la Cámara de Diputados, bien tarde, en febrero, ya con el año electoral empezado, y lo vimos, creo que fue mayo de este año, que se cae, o abril, que se cae en Senado sorprendentemente. ¿Vos crees que ficha limpia no era algo que quisiera impulsar el gobierno nacional? Para nada. O sea, sabía que tenía mucha aceptación popular, entonces, hacía de cuenta que lo promovía, pero tenían un acuerdo con Cristina para confrontar. Por eso creo que ella, volviendo a tu pregunta, es condescendiente con Milei y es mucho más dura con los medios de comunicación más tradicionales, sobre todo con el grupo Clarín. Vimos los destrozos que sus militantes hicieron. Es más dura con lo que fue Cambiemos. Yo creo que ella le tiene mucha más, no sé, aversión Rencor a Macri. A Lilita no la nombra, la menciona como al pasar, pero eso tiene más que ver, creo que con su ego y con una disputa. Y también con que se conocen, ¿no? Puede Lilita ser. y ella se conocen en ámbitos en los que hicieron algún vínculo en algún momento. Sí, hace muchos años. Antes de que Néstor Kirchner llegue al poder, ellas compartieron banca en la Cámara de Diputados, compartieron una comisión muy importante que investigó el lavado de dinero allá por el año 2000. Por eso. Y sí, generaron un vínculo, y yo creo que hay un respeto intelectual, si se quiere. Exacto. De hecho, alguna vez trascendió un audio de Cristina cuando pasaban esas cosas hace algunos años, que decía que ella era inteligente y hablaba de otra dirigente política, decía no como esta otra. Me parece, por ahí sí, un respeto intelectual, y que nosotros jugamos de frente. Cuando Lilita hizo la denuncia en el 2008, lo hizo de frente, sin poder, o con el mínimo poder que tiene un dirigente político de un partido chiquitito, sin financiamiento. Bueno, recalquemos eso, y ¿no? nunca pedimos nada, o sea, nunca después quisimos arreglar algo. Hay mucho en la política eso de arreglar, ¿viste? Te denuncio, te ataco. Milei le ataca a Cristina, pero por abajo quieren nombrar jueces de la corte, o quisieron. Mucha cosa de puesta en escena para hablar por abajo. Nosotros... Recordemos eso, ¿no? Que la denuncia original que derivó esta causa la hizo y la presentó por primera vez Elisa Carrió. Así es, año 2008, ella, con la investigación que hizo Paula Oliveto, que después, bueno, hoy es diputada y que en ese momento era parte de su equipo de investigación, y todo el bloque de diputados nacionales de aquella época, fueron a Comodoro Pi en noviembre del 2008. Yo me acuerdo que acompañé recién empezaba, como asesor, a mirar, ayudar, a colaborar con las cajas, y estábamos todos ahí con mucha expectativa. Paula había terminado, creo que el día anterior, de escribir, y al día siguiente algunos que estábamos boyando por ahí, tratando de ayudarla a compaginar las últimas versiones del escrito. Le tocó al fiscal Policita, que la mantuvo abierta durante
casi 8 años hasta el 2016, donde asume el gobierno de Juntos por el Cambio y la prueba empieza a fluir. O sea, el titular de Vialidad, Javier Iguacel, que hasta ese entonces ese organismo, que era el que tenía la mayor cantidad de pruebas sobre una parte de la denuncia, que es la condena, que es la defraudación con la obra pública de Santa Cruz. O sea, es la parte por la que ella es condenada, pero la verdad que eran una organización destinada a cometer delitos, que cometían delitos también en otras áreas del Estado. No sé, los subsidios con Venezuela al combustible fueron escandalosos. Eso se investigó mucho menos en otro tramo de la causa. Áreas petroleras en Chubut, me acuerdo, el juego que Cristóbal López y esos negocios que hacían para engrosar el patrimonio, la compraventa de YPF, nada, fraudulenta también, una cantidad de cosas muy gruesas que por suerte esto, porque la prueba era obvia y porque Lázaro Báez era el testaferro evidente de Néstor Kirchner, se tuvo que investigar cuando la política dejó de apretar a la justicia y Comodoro Pi empezó a fluir y tuvo su vida propia. Yo ahí no creo, sobre todo en todo esto que dice Cristina de Juntos por el Cambio, el lawfare, ¿no? Juntos por el Cambio, los medios hegemónicos y Juntos por el Cambio y el poder económico. Y el poder económico. No, en todo caso yo creo que ella lo que no puede explicar es, por ejemplo, sus últimos aliados políticos, Alberto Fernández y Sergio Massa, que siempre se llevaron muy bien con el Poder Judicial, como no le garantizaron la impunidad que ella creía que ellos le iban a garantizar. ¿Este es un catalizador para el Partido Justicialista? ¿Este fallo es un catalizador para el Partido Justicialista? Muchos dicen que ahora se van a unir realmente porque va a quedar como Cristina, como un mito también, ¿no? Como alguien que sigue teniendo ese poder y que es proscripta. Yo creo que se van a unir, pero no exactamente por eso. Eso lo pueden llegar a usar como pantalla. Se van a unir porque ella, que siempre, desde que tiene, digamos, poder político, sobre todo desde que murió Néstor Kirchner, hasta acá, los lideró, pero de una mala manera, digamos, poniendo siempre condiciones leoninas a su liderazgo, exigiéndole a los gobernadores lugares en las listas que sus dirigentes de la Cámpora nunca podrían haber accedido, condicionándolos sobre todo en la provincia de Buenos Aires a muchos intendentes, llevándolos a alianzas políticas o a conformaciones políticas que ella no les explicaba, se las anunciaba por Twitter y a veces eran exitosas y a veces no, porque electoralmente Alberto, Cristina y Massa fueron exitosos, pero en la gestión fue de los peores gobiernos de la democracia. Entonces me parece que sí se puede dar una renovación porque ella efectivamente está corrida de la amenaza de ser candidata, que fue la última amenaza que utilizó. O sea, unos días antes de que se conozca la confirmación de la Corte, ella dijo: yo voy a ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, es decir, por el conurbano sur. Sí, que era que era algo que iba a ganar seguramente porque ganan. Y así condicionaba a Kicillof, que quiere renovar el partido, y así condicionaba a un montón de intendentes bonaerenses. No me pongo del lado de ninguno de ellos, pero tenía ese poder de fuego que creo que ya no lo va a tener más. Es una lástima que sea por esto. Digo, esto tendría que ser independiente de la política, ¿no? Exacto. Pero tiene consecuencias políticas desde ya. Juan, la última. ¿Es esto una forma de tutelar el sistema republicano? Uno puede decir, bueno, no se perdió la esperanza, o tiene más que ver con una decisión meramente política. No, yo creo que esto es una decisión del sistema republicano. La república o la división de poderes, el sistema constitucional liberal, requiere de dos cosas. Requiere de la regla de la mayoría, es decir, la democracia, ir a votar cada 2 o cada 4 años, y que alguien lidere, un partido político o un grupo de dirigentes lideren un proceso de gobierno, o sea, de las decisiones que se toman de gestión, de más de todos los días. Pero esa democracia, si no tiene una pata republicana, es decir, un poder judicial independiente y un Congreso equilibrado, digamos, donde haya representación de mayorías y minorías, no hay democracia verdadera. Hay, o por lo menos no hay democracia liberal. Si hubiera solo regla de la mayoría, habría
un decisionismo de un grupo donde las minorías no tendrían representación, donde no estarían garantizados sus derechos, porque en cualquier sociedad hay conflictos entre los ciudadanos, entonces tiene que haber un poder judicial independiente que dirima esos conflictos. Si lo dirimiera el poder político, se inclinaría por el que le tenga más simpatía. Hay conflictos entre los ciudadanos y el Estado, y a veces tiene que haber un juez independiente que diga, no, Estado no avance tanto sobre el ciudadano, o acá se equivocó, o al revés, sí, Estado puede avanzar, qué sé yo, por una prisión, por un cobro de impuestos. Y además, esos gobernantes que acceden por la regla de la mayoría tienen que ser controlados, porque la corrupción degrada todo, degrada la economía, degrada la calidad de vida, mata, como lo vimos en la tragedia de Once, y además la corrupción degrada la democracia, porque evidentemente cuando alguien queda fuera de la regla de la mayoría por ser corrupto, bueno, queda un vacío de representación. Muchísimas gracias, Juan Manuel López, por haber estado en Mariana Entrevista. Muchas gracias. Juan Manuel López, diputado por la provincia de Buenos Aires por la Coalición Cívica. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.